Listo. Entonces, buenas tardes, profe. El día de hoy vamos a hablar con María José. Ella es experta en venta de seguros y vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para identificar y abordar a clientes potenciales interesados en seguros? Bueno, buenos días, primero, buenas tardes más bien. La idea o las estrategias que nosotros ocupamos en sí cuando se trata de un cliente es ser lo más específicos posibles al momento de abordarlo, es decir, preguntar a detalle qué es lo que necesita, ser totalmente sinceros, tanto buscar que el cliente lo sea, porque muchas veces el cliente no te da la información total. Es importante saber preguntar, conocer al cliente lo más a profundidad posible para que tú puedas ofrecer un seguro o un servicio que le sea funcional a la persona o a la institución, dependiendo del que el seguro que estés colocando. Lo más importante es conocer a fondo al cliente porque de no conocerlo puedes colocar un seguro por colocar, pero sin saber si realmente le va a ser funcional a la persona o empresa que esté tomando la cobertura. Así que la principal estrategia siempre va a ser preguntar a fondo todo lo que necesita la persona, para qué va a utilizar el seguro, en dónde, si es que es algún tema nacional, un tema internacional, pues siempre es hacer la mayor cantidad de preguntas posibles para que el cliente te termine diciendo naturalmente qué es lo que necesita y tú cubrir esa necesidad. Ok, muchas gracias, muy interesante. ¿Cómo se puede personalizar una oferta de seguros generales para poder satisfacer las necesidades específicas para cada cliente? Algo que va relacionado a la pregunta inicial, ¿no? Lo más importante siempre va a ser conocer a profundidad al cliente, pero para personalizar una oferta también se tiene que jugar con qué tipo de coberturas yo trabajo. Si dependiendo de la cobertura con la que yo trabaje, adecuar la oferta, digamos, a la persona, pero conociendo qué es lo que va a necesitar. Lo más importante siempre en seguros es ser sincero con el cliente de qué te cubre y qué no, siendo súper claro desde el inicio, y pues poder personalizar lo más posible, no en cuanto a valores, por ejemplo. Mucha gente se va en base a el seguro que me cueste, que sea más económico, pero tú tienes que saber ofrecer no lo más económico, sino lo funcional para la persona, que normalmente o no siempre puede ser lo más económico, a veces sí cuadra que es lo económico, pero no siempre es así. Listo, y justo siguiendo este tema que me parece interesante de las personas, como que, ¿qué consejos nos podrías dar o ayudar para poder construir y mantener relaciones sólidas con los clientes, vaya, en un largo plazo, ya que tener un seguro de vida a veces es un poco costoso, pero Ujú. para poder mantener con los clientes un largo plazo, ¿qué nos podrías recomendar o aconsejar en este caso? Muchas veces nuestro mercado asegurador no está bien enfocado a ser un asesor, sino más bien a ser un vendedor. O sea, una persona que colocó la venta y ahí murió y ahí le dejó al cliente porque ya sacó la ganancia de esa persona. Y lo que se debe hacer para construir relaciones a largo plazo es precisamente hacer un seguimiento constante con la persona, porque puede ser que te compró un producto, un seguro de vida, por ejemplo, un seguro para el auto, pero si tú estás manteniendo un contacto constante con la persona, preguntándole si es que tuvo alguna dificultad en hacer uso o si listo, no está haciendo uso porque es un seguro de vida, recordándole periódicamente, por ejemplo, semestralmente, recordándole cómo funciona el beneficio, qué utilidades tiene, aparte de si es que es un seguro de vida, no solamente tiene un seguro de vida, sino tiene esta otra posibilidad, este seguro incluye, me invento, un seguro de viaje. Siempre mantenerle informada a la persona de en qué invirtió su dinero, porque muchas veces un seguro, como es un intangible, tú no tienes estás pagando, pero no estás viendo el beneficio, como comprarse un auto, pues yo tengo mi carro y lo materializo. Con un seguro no es así, así que lo perfecto en este caso es hacer un seguimiento constante, darle a la persona las herramientas para que su seguro, que es intangible, lo sienta más palpable con distintas herramientas, como por ejemplo, si es que tu seguro tiene un adicional, o simplemente ofrecerle tú como asesor una, valga la redundancia, asesoría en temas de seguros que tal vez no es tu ramo,
pero si te está haciendo una pregunta de seguros, que tú puedas guiarle a la persona y tienes una relación larga, incluso te pueden hacer recompras constantes o recomendaciones, que es lo importante también. Listo. ¿Cuáles son las tendencias actuales en la industria de seguros generales o de vida y cómo podrían aprovecharse para poder mejorar las ventas? Ahora yo creo que después de la pandemia hemos tenido un giro totalmente positivo, diría yo, a favor de la industria de seguros, porque antes la gente pensaba que un seguro realmente no es necesario, sino para distintas situaciones, solo autos, por ejemplo. Ahora incluso el tema de los autos, con toda la inseguridad que hay en nuestro país, ha empezado a coger más fuerza el hecho de que la conciencia de la persona o el miedo que tenga a que le roben o a que le quiten una parte de su auto, pues pueda asegurarse. Y no solamente en cuanto a eso, sino que después de la pandemia, los fallecimientos, los gastos médicos que tuvo un montón de gente, hizo que cada persona ahora, antes era difícil que alguien te busque por un seguro y ahora realmente está pasando. Entonces, la mejor forma de aprovechar esta ola positiva que vino después de algo negativo que fue la pandemia es lograr que esa gente ya tuvo un miedo y supo el gasto que tiene cuando no se tiene una cobertura de seguros, logre mantenerse y no sea que tome la cobertura por ese miedo que probablemente en un año tal vez ya pase, pero que ya la persona tenga en conciencia cómo funciona un seguro y al saberlo colocar bien, o sea, un seguro funcional para la persona, pues lo mantenga durante un periodo largo, que es lo que uno espera. Sí, y justo como dices de esta parte de la pandemia, de aquí a la pandemia ha pasado muchas cosas como esto de las nuevas tecnologías, de inteligencias artificiales. En este caso, ¿qué papel juegan las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial para el análisis de datos o para la venta de seguros generales de vida? ¿Qué tal sea? ¿Esto les ha ayudado, les ha empeorado? No, un montón. El tema de la tecnología y de la inteligencia artificial ha hecho que, por ejemplo, en empresas de seguros como asistencia médica, implementaron inteligencia artificial para que un cliente, un paciente que toma una cobertura de seguros quiera hacer un reembolso médico. Ingresa la documentación, ingresa los diagnósticos y la inteligencia artificial fácilmente con el número de diagnósticos o con determinados diagnósticos que tiene la persona, ya puede determinar si es aprobada una póliza o es negada sin necesidad de haber una auditoría médica de una persona. Entonces, cuando son diagnósticos sencillos, se hace un proceso mucho más acelerado, así que una persona que hacía una reclamación, me invento, en un periodo de 30 días, ahora puede hacerlo en 5 días. Se redujo totalmente los tiempos. No todas las aseguradoras, claro que sí, no todas todavía han aplicado, han adaptado esta tecnología, pero las que lo tienen realmente es una herramienta de lujo para beneficio de los clientes y para nosotros como asesores también, porque tú colocas una venta mucho más ágil que antes. Ujú. Y listo, justo con esto, con respecto a cuáles podrían ser los principales desafíos que enfrenta una industria de seguros generales o de vida, en la actualidad, ¿cómo pueden superarse? O sea, igual, tema pandemia, tema de tecnologías, inteligencia artificial, tema de IVA, ¿cómo pueden irse superando esas Buenas barreras? tardes, hola. A ver, perdóname que justo No se ingresaron y no te preocupen. puse la Eh, última pregunta. decía que cuáles son como los principales desafíos que puede enfrentar la industria de seguros generales o de vida en la actualidad y cómo podrían superarse. ¿Qué tema de COVID, de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, lo del IVA? Más bien, en este caso, normalmente los temas de IVA no suelen grabar en seguros de vida, pero sí en los otros tipos de seguros, ¿no? Sin embargo, bueno, por ese lado no hay una afectación directa porque son temas de salud, entonces por ese punto del IVA no interfiere directamente. Sin embargo, que creo que el punto, ahora más bien estamos viviendo un punto positivo para la industria de seguros por todas estas aparentes situaciones negativas que vivimos, como la pandemia en nuestro país, el tema de la inseguridad y delincuencia y demás, que son puntos más bien
a tomarlos como positivos para fortalecer. El tema de la inteligencia artificial, como te menciono, es algo que ayuda a que cada una de las aseguradoras, empresas de seguros, puedan tener un sistema mucho más ágil, tanto para incluso poder vender el seguro, o sea, dónde están ubicadas las personas que más toman la cobertura, por ejemplo, qué sectores hacen menos reclamaciones, me invento. O sea, realmente la inteligencia artificial juega un papel positivo en esta industria de seguros, que yo lo veo más bien como un desarrollo para que las personas sean más abiertas a tomar estas coberturas. Ok. ¿Qué estrategias podrían pensar que son más efectivas para poder evaluar y gestionar el riesgo en el sector de los seguros generales y de vida? Basándome incluso en este mismo hecho de la inteligencia, las estrategias que uno puede implementar, digámoslo así, para mitigar el riesgo, digamos, es simplemente saber enfocarse al mercado adecuado y cómo lo haces precisamente valiéndose de estas inteligencias artificiales. Como te pongo un ejemplo. Si es que yo con una tengo una inteligencia artificial para la contratación o para cotizar simplemente un seguro para un seguro médico. Esta inteligencia te hace varias preguntas en las cuales logra determinar qué persona puede ser una posible persona siniestrosa, digámoslo así, que quiere decir que va a hacer uso constante del seguro. Entonces, probablemente en ese momento lo que va a hacer para evitar tener ese riesgo es que a esta persona donde sabemos que el riesgo es un poco mayor, pues pedir más documentación o simplemente el seguro elevarse, ¿no? Digamos que fueran las estrategias que entendería yo para ya el momento de la contratación de un seguro o ofertar una cobertura. Interesante. Siguiendo justo como esto es, ¿qué medidas de seguridad y protección de datos implementan las empresas de seguros para poder garantizar la privacidad y confidencialidad de la información de cada cliente? Ya que, bueno, aquí sabemos que venden la información de los datos de cada uno, bancos, empresas que usted le va dando y así. ¿Cómo podría ser una medida de Evitar. seguridad? Ya, mira, de hecho, creo que ahora, incluso anteriormente, la mayoría de pólizas, todavía existen pólizas que son emitidas de manera física, ¿no? Que yo tengo que llenar una documentación, que tengo que llenar un documento físico en el cual yo voy a dejar toda mi información. Sin embargo, ahora cuando las pólizas se emiten, en muchas de las ocasiones se emiten instantáneamente. O sea, yo estoy frente al cliente, lleno la documentación y el mismo hecho de que no haya un intermediario, porque muchas veces pasa que yo soy el asesor, yo coloqué el seguro, entonces tengo la persona que tomó el seguro, el asesor y una tercera persona que ingresa los datos. Así que tu información está hasta en tres o a veces hasta en cuatro personas, pero el hecho de que cada vez la herramienta tecnológica ayuda a que las pólizas sean emitidas en ese mismo instante, hace que una sola persona sea quien recepta la información, los datos de la persona en cuestión, y eso se sube a un sistema en que ya maneja una sola empresa y es una sola persona la que receptó la información. Entonces, yo creo que eso ayuda mucho a mitigar esto de la seguridad, ¿no? La inseguridad más bien cuando intervienen más de tres personas con una documentación o con información que es importante de la otra persona. Ah, listo, y para terminar, la última pregunta sería, ¿en los últimos años la demanda de seguros en Ecuador ha aumentado o ha disminuido? Ha aumentado notoriamente. Creo que es una de las industrias que más está creciendo a nivel mundial por todos los sucesos en los cuales la persona se vio obligada a tomar una cobertura de seguros o al menos en pensar en que ahora sí es necesario. Listo, muchas gracias María José, muy buena tu ayuda y esto nos va a ayudar igual en la clase para poder defender lo que estamos haciendo del proyecto y todos mis compañeros y yo te agradecemos. Muchas gracias. Listo. Bueno, Mateo.